video. Muchísimas gracias, Marian. Bueno, así que a disfrutar de la música. Hermoso. En el Teatro Solís. Y bueno, y ahora vamos a disfrutar de cine documental, porque vamos a conversar con el director de la película Memoria Común, que es una película que a través de Walter Chiche Grassi, que formó parte del Movimiento de Liberación Nacional, se habla de una memoria común, de una parte de nuestra historia y de una parte de nuestra sociedad. Los invito a ver primero el tráiler y después a charlar con Emiliano Grassi, que es el director. Lo que me gustan son los grupos humanos, ¿me entendés? La fotorretrato me encanta, pero siempre me gustó la foto. Yo estudiaba de noche en la lección número 5 y me proponen entrar al MLN. Fallaron 2 o 3 fotógrafos y me fueron a buscar a mí para sacar las fotos de Díaz Gomí, del brasilero que estaba secuestrado. Ay, te joden. Te roban hasta el recuerdo. Cuento también que el documental fue parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine Documental de Guangzhou. ¿Está bien pronunciado? Sí, está bien. Creo que sí. De la 17ª edición del Cinema Verité en Irán y de la muestra de video de Bienal Sur. Y en Uruguay se estrenó en el de Tour, pero va a haber una función ahora este jueves 24 de julio en el Centro Cultural Florencio Sánchez, que es con entrada libre a las 20 horas. Así que pueden aprovechar para ir a esa función. Y después les vamos a seguir contando porque la van a poder seguir viendo. Y ahora sí, recibimos con un fuerte aplauso a Emiliano Grassi, que es el director de la película. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Emiliano? Bueno, primero que nos cuentes un poco, más allá del conocimiento que tiene esta persona, que ya veremos de dónde, cómo, por qué, ¿cómo se te surge como el impulso, el deseo de contar esta historia? En realidad, siempre que realizo algo tiene que ver con alguna inquietud, ¿no? Como la forma de conectarme o conocer tanto lo que me da tristeza, lo que me da alegría, lo que me preocupa, es a través de una cámara. Y en este caso sucedió esto, pero fue bastante casual porque yo estaba haciendo una investigación para otra cosa y me puse a hablar con Chiche sobre esta época y empezó a surgir el tema y él me contó todo y hay un montón de cosas que yo desconocía por completo, de las que él había atravesado, y me pareció que de a poquito se iba armando una historia. Me encontré con el archivo que yo tenía guardado tenía que ver con lo que él había vivido y ahí dije, acá hay una película, y me embarqué en ese camino que me ha dado un montón de satisfacción. Porque vos ibas a embarcar en algo que tenía que ver con No, la absolutamente dictadura, nada que ver. No. Me arrimé a Chiche porque es mi tío. Claro. Entonces, y es un personaje maravilloso. Y me puse a charlar. Fotógrafo también. Fotógrafo también. Y yo sabía como que todas estas cositas. Sabía que era fotógrafo, sabía que había estado exiliado en la época de la dictadura en Suecia. Suecia, sí. Pero no sabía la relación que había entre estos puntos. Y a medida que fui hablando con él, fui descubriendo un mundo que de manera maravillosa tenía varios puntos en común con cosas que yo tenía. Por ejemplo, con este archivo que aparece un montón en la película. Y ahí dije, acá hay una película, y me embarqué en eso durante año y medio. A mí me parece que la película de algún modo empieza como, y entiendo que también en tu deseo de valorizar la imagen, la fotografía, el archivo, pero queriéndolo sin querer, se instala muchísimo en darnos una versión, un pantallazo, una idea, una cosa que está bastante oscura, ¿no?, en la historia. O sea, la historia del Movimiento de Liberación Nacional, de los Tupac Amaru, hay como mucha confusión, hay distintas versiones en lo que se comunica. Entonces me parece que es re interesante. Esta forma de participar sí, en el movimiento. cómo lo cuenta él. Sí, a mí me interesaba mucho eso, ¿no? Las formas de participar. He notado en las proyecciones que se han dado ahora, que han sido un montón en centros
centros culturales, todo, que tenés un contacto con la gente directo, que eso es hermoso y maravilloso porque también construye la identidad de la película. Claro. Me di cuenta que era necesario también contar como estas historias chicas, ¿no? Creo que, y que son súper necesarias, la historia de Pepe, la historia de Lucía, la historia de estos grandes personajes tupamaros, pero también es interesante estos personajes pequeños que construyeron también la identidad del movimiento. Y pequeños, pero que vivió consecuencias grandes. Sí, claro, obvio. Y hay pila de personas que pasaron por esto. Y que, nada, que me parece que hay un valor y hay un montón de gente que, la mayoría en realidad, tenían estas historias pequeñas. Chiche tenía 25 años en ese momento. A mí algo también de lo que me interesaba mucho indagar era sobre esto de que, está bien, el MLN era un movimiento súper organizado y todo, pero también estaba construido por un montón de pibes de 25, 30, 35 años que daban su vida por una utopía, ¿no? Que era un mundo mejor. Hoy en día lo pensamos y capaz que nos parece una locura, pero en ese entonces era una lucha que valía la pena dar y eso, transmitir eso me parecía súper importante. Claro. Vos decís en un momento, hablás de lo... dice, el documental busca explorar lo que permanece cuando todo parece destinado a desaparecer. Sí. ¿Qué querés decir con eso? Y bueno, creo que tiene un poco que ver con la época en que vivimos también, ¿no? Yo creo que el archivo pone en valor también un montón de cosas. A mí trabajar con archivo me genera un montón de responsabilidad. Es algo que pienso mucho, pienso mucho en lo que filmó la persona esa cuando lo estaba filmando, en lo que sucede cuando yo combino esas imágenes con, que es la idea también un poco del documental, ¿no? Poner a Chiche contando su experiencia y todo, y también el otro universo que sea el del archivo, y que estos dos universos puedan dialogar entre sí y que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones y generarse preguntas también, porque el archivo tiene eso, de que podemos ver lo que sucedió, pero también ver un reflejo de cómo hay cosas que no son tan distintas de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces poner eso sobre la discusión me parecía que era muy interesante. Dividís la película como si fuera un libro, prólogo, perdón, y en varios capítulos o números, no sé, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿O qué es cada tramo? En realidad sentía que tiene un contenido histórico bastante importante, o sea, arranca como previo a la dictadura y va atravesando como distintas etapas y me parecía que estaba bueno organizarlo. Pila de personas me han dicho que les parecía que esa parte de la organización los había ayudado un poco, porque hay un poco, más que nada la parte de archivo tiene como mucha data. Sí. Y aparece en Wilson, ¿viste? Hay como muchas cosas, entonces me parecía que estaba bueno organizarlo como en etapas, ¿no? Si bien no me gustaba poner la fecha exacta, también porque hay algunas fechas del archivo, por ejemplo, que no las tengo, me parecía que estaba bueno como ponerlo en etapas y que haya una organización. Me parece que facilitaba también el mirar y la observación. Okay. Contanos un poco de ese archivo, de cómo conseguiste esas imágenes que muchas, yo te decía, esas imágenes yo no las he visto mucho, sí. Muchas son inéditas, la mayoría. Sí, hay una gran parte de ese archivo que es inédito y bueno, es una forma bastante particular. Yo trabajaba en una productora donde los dueños habían trabajado en un canal de televisión de aire y en un momento los echaron y les dijeron, bueno, mira, no tenemos plata para pagarles el despido, o sea, ellos dicen, bueno, aceptamos, no armamos lío, nada, pero nos queremos llevar algo de lo que hay ahí. Y entonces agarraron y se llevaron latas. Tremenda indemnización. Sí, tremendo. Y se llevaron latas, todo, y yo me encontré trabajando en esa productora y un día me dicen, che, ¿te animás a digitalizar un poco esto? Y empecé a ver cosas y me llamaron la atención. Increíblemente me llevo un montón de archivo que es de Díaz Gomide, que es la persona a la que mi tío le termina sacando las fotos, secuestrado. Una cosa media ahí. El brasilero. Sí, el brasilero que secuestraron a los tupamaros. Que era el cónsul, ¿no? Era un cónsul brasilero. Junto con los americanos fue de los personajes más importantes que secuestraron los tupamaros. Y bueno, nada, algo increíble es que yo me haya llevado parte de ese material y que Chiche un día sentado ahí me entra a contar y me dice, mirá, yo le saqué las fotos a un cónsul brasilero, todo, y yo empecé a pensar y dije, yo tengo archivo de esto. Y en la película aparece como todo el proceso de la mujer con los hijos esperando, mientras su padre está en cautiverio, después cuando sale, toda la historia quedó armada ahí. También algo interesante es cómo comunicaban los informativos, al menos el comienzo del movimiento tupamaro, ¿no? Cómo lo relataban y había como un mensaje bastante totalmente, era como medio único. Eso también es súper consciente porque me parecía interesante también mostrar cómo los medios de comunicación lo contaban en ese momento. La otra vez estaba en una función y alguien me preguntó algo sobre eso, si sentía que hoy sucedía un poco lo mismo,
todo, y yo creo que esas son las preguntas que está bueno que genere el documental y que bueno, cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero sí, súper sesgado y también hay que estar en la época, cómo se vivía, todo. Pero justamente creo que ese es el valor del archivo enorme que tiene el archivo. Y las amenazas que también deberían recibir. Un montón de cosas que me parece que está bueno que cuando uno ve el archivo, o sea, todas esas cosas vengan a la cabeza, ¿no? Esas preguntas, que uno pueda empezar a sacar conclusiones, que visualice, que mire hoy en día también cuáles son las noticias que consumo, cómo las consumo, qué es lo que me dicen, cómo me lo dicen. Me parece interesante poner todo eso en una discusión por lo menos. ¿Cuándo se te ocurrió ponerle memoria común y por qué? En realidad era memoria primero porque en un principio lo que me interesaba, la temática sobre la que me interesaba hablar era la memoria. Y al muy poco tiempo, creo que en la primera charla que tuve con Chicho ya me di cuenta, o sea, soy súper consciente de que todo lo que tiene que ver con la memoria en nuestro país está atravesado por la dictadura en este país, porque hay cosas que todavía no se terminaron de cerrar. Y común después me pareció que estaba bueno porque es una historia chiquita de alguien común y me parece que también es común a todos, que eso también es algo con lo que me he encontrado que me pone muy contento porque empieza siendo como una historia macro y a medida que va transcurriendo el documental es como una historia más personal y sin embargo creo que hay un montón de gente con la que me he cruzado, con la que he dialogado que me dice que también se siente identificado. Claro, y que es la historia de él también. Y creo que básicamente pasa mucho eso. Bueno, nosotros entrevistamos a la hija del Manco Novochel, que hizo un documental, Pesi, sí. Que no me acuerdo cómo se llama el documental, que es un poco la historia de las cartas que se mandaban cuando ella estaba en Suecia y el Manco estaba preso. Sí, ¿La nieve entre los dos? La nieve entre los dos, de Pablo. Sí. Ahí va. Y bueno, Chicho lo nombra en un momento, era el que iba manejando. Claro, por eso. Y que le aparece él justamente. ¿Qué cosas vos recién decías, no? También como para conocer vos, ¿qué cosas te conociste de lo que hablaste con tu tío? ¿Qué cosas te movilizaron? ¿Cómo es el vínculo ahora con tu tío? Porque calculo que después de estas charlas o de cómo armaste debe haber cambiado. Sí, con Chicho siempre tuve un súper cercano, es el hermano de mi papá, pero como que esta temática no la había charlado tanto. Sí sabía todo lo que había pasado, pero no lo había dialogado tanto. Probablemente porque también es una etapa que a él le genera bastante dolor. No solo por eso, sino también por cosas que están alrededor, que tienen que ver también con la vida de uno propia, de vivir en esa situación, que es bastante compleja, ¿no? Estar exiliado y todo. Y nada, creo que él lo dice en un momento que yo me encontré con una parte también de mi historia, ¿no? Yo nací en el 84 y haber nacido en postdictadura también me da una visión. Si bien me interesa, he leído, me preocupo, es algo que me preocupa, voy a las marchas y todo, siento que como que no pertenezco tampoco. Y esto me hizo sentir también como pertenecer, como entender, me sacó un montón de dudas que tenía y el relacionamiento con Chiche es maravilloso con siempre, es una ficha Chiche, o sea, es tremendo personaje de toda la vida y es divino. Nada. Hay varias cosas que, como decías recién, ¿no? que preguntas que te puedes hacer o cosas que puedes observar que te dejan pensando, el tema también de los artefactos, de las cosas técnicas que arreglan, ¿no? Que reparan en vez de tirar por ahí. Estaba pensando recién otra cosa, lo de, también esta charla, que en un momento tienen una charla varios excompañeros. Sí. Y ya sé, y la manera en que se trataba a los refugiados en otro momento, él habla muy bien de ese momento de Suecia y dice, pero era otra época. O sea, pila de elementos de reflexión se pueden sacar más allá del tema de la historia. Sí, un montón. A mí también lo que me pareció súper interesante que él sigue teniendo esa mente utópica de soñar con un mundo socialista donde todos tengamos las mismas oportunidades y todo, que hoy yo me lo pongo a hablar o lo discuto con amigos, todo, y es utópico totalmente. ¿No te convenció? ¿Con él? Sí, a mí me convenció. Yo quiero lo mismo, pero viendo el mundo como está es complicadísimo. Pero bueno, es una fuerza también, es un ánimo para ir hacia ese lugar. Y sí, me pareció re lindo toda esa etapa de vivir con él, de encontrarme, de que él me muestre las diapositivas que no veía hace un montón de tiempo, que también él no estaba muy seguro. Él, antes de filmar eso, me dijo, no sé si quiero ver esto, ¿viste? Porque
me va a generar, me va a remover mucho, no sé qué. Claro. Y bueno, se animó y se encontró con cosas maravillosas. Yo también me encontré viéndome de chiquitito, cosas que no había visto. Y bueno, ahora espero que me regale ese proyector de diapositivas. Que es maravilloso. ¿Lo estás escuchando, Chinche? ¿Lo estás viendo? Es un aparato maravilloso. Qué genial. Bueno, este jueves, entonces, hay una función en el Centro Cultural Florencio Sánchez, Sí. en el Cerro. ¿Vas a estar? Voy a para estar a las charlar? 20 horas. Perfecto. Precioso lugar, la instancia es preciosa, está generada por Oeste Audiovisual, un grupo de gente maravilloso que genera estos espacios que son súper necesarios. Me he encontrado con este espacio de proyección que es espectacular poder estar con la gente, hablar, dialogar. Son gente que siempre va a esos centros culturales, un montón de gente con la que puedes hablar. Incluso lo próximo que estoy haciendo me encantaría que circule por ese circuito antes que por salas, porque lo que se genera es maravilloso. Y después va a estar en salas, hay cinemateca, estamos charlando ahí y en el interior también. Divino. Interior tenemos Salto, La Paloma, Punta del Este, va a sí. estar, ahí va. Sí. Genial, genial. ¿Hablaste de lo próximo Sí. que se viene? No, ahí. No se puede todavía. No es que no se puede, no, ya estoy ahí con alguna cosa ahí, pero todavía nada concreto. Bien, bien. Ya vendrá a contarnos próximamente. Muchísimas gracias por venir y bueno, también por hacer este material que alumbra bastante, un poco más, que es algo que necesitamos todo el tiempo, y conservar la memoria. Por favor, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Saludos y a Chiche. le mandaré. Genial. Bueno, ya lo saben, a las 20 horas este jueves 24 de julio en el Centro Cultural Florencio Sánchez, allá en el Cerro, Memoria Común. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos despedimos, pero Qué bueno haber vuelto. nos despedimos poco. Estoy contenta. Hasta Nos mañana, despedimos no te poco, porque vayas mañana tanto. estoy acá. Dale. A las 17:30 horas aquí estaremos en Mirá Montevideo. Gracias por habernos acompañado. Chao, buena semana, comienzo de semana. Chao. It's a distant solar system.